Gente, hoy descubriremos el mejor sistema de poder del anime, desde los clásicos como el ki de Dragon Ball, el chakra de Naruto, el haki de One Piece, hasta algunos más particulares. Solo os diré que tiene que ver con tetas, magumbos y de los grandes. Antes de empezar, déjame cuál crees que es el mejor en los comentarios y el por qué, y ya sabéis, mataros en los comentarios, pero siempre con educación, gente. Dragon Ball, el ki, a ver, energía vital, todo se lo tiene, lo puedes entrenar, aunque gran parte de tu fuerza lo va a definir básicamente tu raza, sí. Si no eres un Saiyan, un Namekiano o la raza de Freezer, jaja, te jodiste. Bueno, es funcional, no tiene ningún tipo de límite, es decir, vas a hacer todo lo que te salga del huevo. Lamentablemente ha llegado a tener numeritos. Es la base de muchos sistemas, pero creo que lo dejaría aquí. Es funcional, pero no tiene nada, por así decirlo, que lo caracterice como algo único. Y conceptos como el ki divino, que al principio estaban bastante interesantes, quedaron en nada, porque al final, más allá de que alguien sin ki divino no puede detectar a alguien con ki divino, no valen para nada. Es más, os diré algo triste. En Dragon Ball Heroes introducen algo bastante más interesante, que es el ki maligno, que es una especie de ki que puede llegar a corromper a la gente que lo toque. Todo esto está bastante más interesante y lamentablemente es de Dragon Ball Heroes. Pero pasando al chakra. Mira, el chakra de Naruto para mí empieza muy bien. En Naruto chiquito, con los diferentes tipos de chakra, todo el tema este de, creo que era fuego, agua, tierra y rayo. Después habían algunos más, pero bueno, los elementos principales, por así decirlo, cuando sí que hacían muchos yuchos de ya y todo eso, ahí molaba. Después, según va avanzando la serie, el chakra va en declive, porque al final todo el tema de los ninjas queda de lado para convertirse en una especie de guerra de mechas sin ser mechas, siendo entes de chakra raros, pero empeora bastante, siendo sincero. Un ok. One Piece, vale, aquí sí que vamos a criticar bien. One Piece tenemos dos sistemas de poder, por así decirlo. Tenemos las frutas, las Akuma no Mi, que básicamente hay tres tipos: Logia, Zoan y Paramecia. Naturaleza, que son las Logias, algún elemento. Zoan, animalitos, después hay subtipos, pero bueno, animalitos. Y las Paramecias, que es lo que salga, ¿sabes? Puede haber de todo, literalmente, de cosas de transformo la ropa a te robo el alma, literal. Ese no me parece malo, quiero decir, no sería bueno, pero a lo mejor lo dejaría en me. Pero el problema es el haki. El haki tiene de las peores introducciones de toda la ficción respecto al sistema de poder. Nació básicamente para counterar a las logias porque estaban demasiado rotos. Después se ha desarrollado mejor con el tema de los hakis avanzados y todo esto, pero personalmente hay muchos personajes que deberían haber tenido haki y no lo tuvieron, como Crocodile, y eso para mí lo hace pésimo. Lo meto como un sistema malo. Saint Seiya, los caballeros de Zodiaco. Este yo no lo conozco tanto, así que a lo mejor aquí me equivoco con algo, ¿eh? Aquí, hasta donde yo sé, el sistema de poder, la energía, mejor dicho, es el cosmos. Aquí va a haber una corrección, porque lo que dije estaba bastante mal. El cosmos es como una especie de pequeño universo interno, una energía vital a lo del ki, pero se nos escribe básicamente como un pequeño universo, que lo tienen todos los seres vivos, pero aquellos que pueden utilizarlo son aquellos que han entrenado, como pues los caballeros de Atena, por ejemplo. Las armaduras per se sí que determinan un poco el rango de tu poder, lo determinan un poco, pero no es absoluto. Es decir, un caballero de bronce obviamente puede vencer a un caballero dorado, ya que funcionan como una especie de canalizador, por así decirlo. Y además de esto, un concepto bastante interesante sería el séptimo sentido, que es una especie de iluminación, por así llamarla, que alcanzan los caballeros al comprender completamente el cosmos y los llevan al siguiente nivel de fuerza, velocidad, con sus habilidades y respecto al todo. Así que lo dejaría en un sólido bueno. Lo vais a ver más bajito porque lo valoré mal, pero al final del vídeo lo corregiré todo y se quedará perfecto. Perdón por esto, valoré bastante mal el cosmos de Saint Seiya. Yu Yu Hakusho. Este no está mal, no lo considero malo del todo, lo considero bastante bueno porque tiene la energía espiritual, que sería Reiki para los humanos, la energía demoníaca, que creo que es Youki o algo así que se llamaba, para los demonios, y energía divina, que es como una energía más rara, más poderosa, pero que no se suele ver tanto, por así decirlo. Además, los demonios sí que tienen como una clasificación que va de rango E a rango S, en función de su energía demoníaca, lo fuertes que sean y todo esto, pero los humanos no tienen clasificación, pero como que se equivalen, por así decirlo. No está mal, bastante simple también, pero diría que a lo mejor un poco mejor que estas, porque en función de la raza tienen diferentes energías. Vamos con uno de los grandes, con uno de los padres cuando hablamos de mejores sistemas del poder. El NEN tiene bastantes reglas bastante sólidas. Por ejemplo, existen los diferentes tipos de NEN, ya sea refuerzo, emisión, transformación y todo esto. Si tú eres de un tipo, no quiere decir que no puedas utilizar las técnicas del otro tipo. Lo que puedes utilizar son las técnicas, sobre todo las que están al lado del tuyo en esa estructura del NEN. Eso sí, hay técnicas que te hacen counter, que serían los opuestos, y normalmente no vas a poder utilizar una técnica de esa. Eso está bastante bien. Siendo sincero, eso es lo que mejor funciona del NEN. Ahora bien, para mí el NEN sí que tiene un punto flojo, del cual también hablaríamos en una serie más adelante, que son los contratos. Que los contratos básicamente es, a cambio de una penitencia consigues más poder. El ejemplo claro era Kurapika, que en su arma esta rara que creaba, las cadenas, había algunas cadenas que solo las podía utilizar contra las arañas. Una herramienta demasiado poderosa para hacer lo que te salga un poco del culo, por así decirlo. Pero aún así, creo que lo metería en muy bueno o semi-got incluso. Yo creo que lo dejamos por ahora en muy bueno. Hey, si os está gustando, ya sabéis, darle like, compartirlo y el hype este que viene muy bien. Y antes de seguir, ¿os gusta este formato de vídeo de tier list bastante largas editadas? Creo que puede quedar bastante bien, pero dejármelo en los comentarios. Ahora bien, Hell's
espada. Esto puede ser que bastantes no lo conozcáis, pero está bastante bien. Se basa en el Tao, ya sabéis, temas de filosofías asiáticas y todo esto. Se basa en el equilibrio, el yin y el yang, y cómo se tienen que equilibrar las fuerzas y todo esto. Además, tienen varios tipos de Tao, pero no son los elementos básicos aquí en Occidente, sino va más por lo asiático también, que era esto de que la madera y el metal también eran unos elementos. Y lo interesante es que aquí, aparte de, por así decirlo, son counters entre ellos, ¿vale? Se refuerzan. Me explico. Por ejemplo, si no recuerdo mal, el tierra reforzaba el fuego. Por lo tanto, se van equilibrando y counteando entre ellos. Y eso lo mejora bastante. Además, como se basan en el yin y el yang, a la hora de entrenarlo se puede entrenar de diferentes formas. Algunos personajes lo entrenaban a lo básico, entrenando tu cuerpo, haciéndote más fuerte. Otros lo entrenaban como unos malvados, que literalmente uno se convertía en mujer porque eran una especie así, cosa extraña. No entraré en mucho spoiler, pero básicamente follaban entre ellos. Creo que el Tao, el Hellfire, teniendo en cuenta que la obra es relativamente corta, se hace bastante bien. Es bastante bueno, siendo sinceros. Muscle. Mira, Muscle es magia. Se demuestra qué tan fuerte eres en función de las marcas que tengas, porque tienen como una especie de marca que parece una especie de tatuaje en la cara, por así decirlo. Y en función de marcado que esté la marca y la cantidad de marcas que tengas, eres más fuerte. 1, eres normal. 2, eres fuerte. 3, eres muy tocho, al punto de que puedes ser básicamente una especie de avatar de Dios, por así decirlo. Puedes invocar una especie de Dios, el Dios de la luz y cosas así. Existen algunas cosas también raras, como unas marcas especiales, pero bueno, es lo de menos. Y entes especiales como el propio Mash, pero bueno. Pero aún así es muy pobretón. Lo dejaría en me. Pasemos a Dandadan. Dandadan es tan esquizofrénico que no lo considero ningún sistema de poder. Porque por un lado tenemos ese poder espiritual, ese poder físico, por así decirlo. Por otro lado estaría la tecnología alien y todo esto enfrentándose muchas veces entre sí. Pero no hay como un equilibrio, un sistema, un tal, ¿no? Simplemente los personajes son poderosos. Yo lo metería como sistema de poder, creo que va aquí. ¿Creéis que tiene un sistema al uso? Yo creo que no. Nanatsu no Taisai. Una tiene numeritos. Los numeritos que tiene son peores que los de Dragon Ball. ¿Por qué? Porque aquí hay magia, fuerza y espíritu. Magia son las habilidades mágicas, hechizos, poderes de lanzar habilidades. Fuerza es tu resistencia física, velocidad y todo eso. Y espíritu, espíritu es la voluntad. ¿Vale para algo? No lo sé. Para que Scanor papee con palabras, poco más. Es una mierda. También se limitan muy poco las magias que se pueden utilizar. Prácticamente cualquier hechicero te puede salir y aprender una magia del culo, como puede ser Merlin. Así que yo creo que esto es un sólido. Nefasta mierda es esto. No sé si en secuela mejora. Yo estoy hablando de Nanatsu no Taisai. Es una mierda. Chainsaw Man. Chainsaw Man. El sistema de poder, diríamos que están los contratos con los demonios y el tema de los híbridos. Y, a ver, está bien en el aspecto de que muchas veces los contratos con demonios sí te hago fuerte, pero tengo una penitencia. Como los típicos del demonio este del lobo, perro o lo que fuera. Y el demonio del futuro que hace el contrato Aki, que ese sí que era putada porque restabas años de vida, por ejemplo. O la maldición, que también restabas órganos, creo que era, y todo eso. Yo diría que eso no está mal porque a cambio de poder una penitencia, por así decirlo. Al menos en la temporada 1. No sé si en la temporada 2 esto se va de madre, porque ya sabéis que la temporada 2 no me la he visto, ni tengo ni puta idea de nada. Solo veo que hay mucho tema de se comenta porno, poco más, siendo sincero. Tampoco lo pondría buenísimo, pero creo que lo dejaría por aquí, al menos. Jujutsu Kaisen, la energía maldita. Mira, una de las peores cosas que tiene Jujutsu Kaisen es que indiferentemente de lo que me digan, el hecho que solo hay hechiceros en Japón, bueno, y alguno perdido de la mano de Dios en África, no tiene sentido, porque técnicamente la energía maldita viene de los malos sentimientos, los malos pensamientos y todo esto. Y dices tú, entonces ¿por qué no hay todo el mundo? Vale, tú me puedes decir y explicar todo lo que tú quieras. Todas las maldiciones se acumulan ahí y no tiene ningún tipo de sentido. Ahora bien, ¿el sistema crea técnicas interesantes? Pues sí. Es un tema que va mucho por linaje, por tema de folleteo entre ellos. Literalmente te tiende un poco al incesto para mantener el linaje de sangre, por así decirlo. Pero bueno, al final es más o menos sólido y crea técnicas interesantes. Creo que lo voy a dejar aquí. Y los contratos vinculantes en Jujutsu Kaisen están muy mal ejecutados. Son guionazos con patas que aparecen porque sí y muchas veces no hay ninguna explicación del pago. Me parece horrible. Toriko. Vale, Toriko hasta donde sé yo, Lo mismo que con el otro, si me equivoco, corregirme. Y se basan en las células gourmet que se encuentran en ciertos alimentos, ciertos animales, y hay humanos que son compatibles con estas células. Y al ingerirlas de esos alimentos se van haciendo más poderosos. También hay otra forma de adquirirlas, porque esta digamos que es bastante lenta y no vale para todos, que sería a través de una inyección. Sería, por así decirlo, más artificial. Como el tío que se inyecta para ir al gym, o básicamente lo mismo. Lo que pasa es que esta es obviamente más peligrosa y puede tener mutaciones y acabar bastante mal. Bastante realista ese toque. Y además, por así decirlo, las personas poderosas son aquellas que tienen voluntad, o mejor dicho, apetito por conseguir más de esas células, más de esos alimentos, para así volverse mucho más poderosos, y tiene bastante variedad de técnicas. Pero lo veo como muy normal. Me parece interesante la forma con la cual te haces poderoso, siendo sinceros, pero más allá de eso no lo veo nada más. No sé si dejarlo aquí. Gachakuta, básicamente existen los Gaibers. Los Gaibers son gente que puede dar poder a un objeto al cual le tengan mucho cariño, mucho amor. Normalmente un objeto que tiene que ver con su pasado triste o
este tipo de cosas. Eso está bien porque, por así decirlo, siempre existe un backstory de por qué le dan poder a ese objeto. Además, son muy variables. Si un personaje, por ejemplo, es a lo mejor médico o enfermero o algo así, su objeto no va a ser un objeto tan ofensivo, sino que se va a especializar en curar. Objetos que se especializan, como uno que era hacer grafitis y se especializaba en bufear, en hacer más poderoso a algunos personajes, poner como una especie de hechizo protector muchas veces. Así que en ese aspecto te da una variedad muy grande de objetos diferentes que pegan con la personalidad del personaje y de su historia. Eso le da bastantes buenos puntos, siendo sinceros. A falta de descubrir más, porque podríamos decir que Gachiputa aún puede cambiar. Por ejemplo, Ludo, el protagonista, le puede dar a más poderes a más objetos, pero bueno, es un poco especial y un poco extraño. Pero yo creo que está ok. Y creo que es original, es diferente, no se basa en energía espiritual o todo esto que suele ser lo típico. Así que en ese aspecto, bien. Tougen Anki básicamente está relacionado con el cuento de Momotaro. Y tenemos a los descendientes de los Oni y de Momotaro. Los descendientes de los Oni, que son los protas, básicamente controlan poderes de sangre, por así decirlo. Los poderes los despiertan por un trauma y todo esto. Pueden crear armas, herramientas de todo tipo. Después hay, digamos, unos Onis más puros que tienen unos poderes un pelín más elementales o más tochos. Y los descendientes de Momotaro, en vez de la sangre, controlan una especie de bacteria negra que también les permite incluso crear armas, por ejemplo. Vamos, en definitiva, son dos clanes enfrentándose entre ellos con poderes que pueden parecerse, pero técnicamente son diferentes. Lo metería también en un me. Tokyo Ghoul. Bueno, serían los Ghouls, ¿no? Por así decirlo, que hay de diferentes tipos, hasta donde yo recuerdo algunos más luchadores cuerpo a cuerpo, otros más a distancia. Está interesante que los humanos lo que hacen es crear los kinkes, si no recuerdo mal que se llamaban, que eran básicamente partes de los cuerpos del Ghouls que lo convierten en armas. ¿No está bien? Fire Force está bastante, yo creo que infravalorado como sistema de poder. Está bien. Básicamente se basan en la piroquinesis, control del fuego. Ya hay varias generaciones. Primera generación, que serían los infernales, la gente que sufre de combustión espontánea y se convierte en una especie de demonios, por así decirlo, que crea fuego. Son el problema del universo. Segunda generación, son humanos que no pueden crear fuego, pero pueden controlar el ya existente, el del terreno, por así decirlo. Un ejemplo es Maki Oze, que es la que está bastante fuertecilla y que crea una especie de espíritus fuego que le ayudan. Y la tercera generación son los que sí que pueden generar su fuego y usarlo. El ejemplo más claro son Shinra y Arthur, que Shinra utilizaba el fuego de los pies para ir rápido y Arthur esa especie de espada de plasma. Y la verdad creo que eso lo considero bastante bueno. Es un sistema que está bien. Soul Eater, que curiosamente es secuela de Fire Force, pero el sistema de poder no tiene nada que ver. Soul Eater básicamente se basa en el tema de que existen los Meisters o maestros, que son lo que sería Maka, que es la que controla a el arma, que sería el Soul, que son gente que se convierte en armas. Por lo tanto, el sistema de poder se basa en dos personas, el que controla y el que se convierte en arma. Para hacerse más poderoso, básicamente tiene que comerse 99 almas de gente mala, asesinos, delincuentes, que el Shinigami manda matarlos. Ellos los cazan, le comen el alma y la alma número 100 debe ser el alma de una bruja. De esa manera, lo que pasa es que el arma como tal evoluciona, pasa al siguiente nivel. Creo que no es mal sistema de poder. Tiene reglas claras, relativamente original, es bastante diferente a un sistema de poder que se base en dos personas, por así decirlo. Creo que uno que yo incluso bueno, yo creo, como en los yaois, efectivamente, como los yaois. Boku no Hero. Bueno, a ver, Boku no Hero se basa en los queers, que básicamente podríamos compararlo un poco al Gen X, tema biológico, genético, por así decirlo. Lo único interesante así de Boku no Hero sería que provocó una especie de matrimonios entre personajes. En plan, sacar cierto queer, se casaban los personajes entre ellos y eso está interesante. Después está esa evolución que tienen algunos personajes de su propio queer, que no queda muy claro al 100% cómo se lleva eso, siendo sinceros. O al menos a mí la explicación me parece un poco vaga, o el propio origen de los queers me parece bastante malo. Así que creo que lo dejamos aquí. Los queers en me, ¿queréis que lo dejamos en me? Black Clover, sistema mágico. Poco más que decir. Es magia, hasta tiene la antimagia. Hay ki también por ahí, pero el ki tiene que ver con la magia, básicamente, porque para utilizar las técnicas de ki tochas tienes que utilizar la magia. Así que yo Black Clover lo metería en malo. Full Metal Alchemist Brotherhood. A ver, la alquimia, buena explicación, sólida, equilibrado. No están tan rotos los alquimistas, quiero decir, los alquimistas pueden ser asesinados por personajes normales. Necesitas los círculos de alquimia, lo cual limita bastante a la hora del combate. Normalmente son especialistas, quiero decir, un alquimista suele ser el especialista de algún elemento, como puede ser Roy Mustang, el alquimista del fuego. Yo creo que la alquimia de Full Metal es un claro ejemplo de God. Yo creo que la alquimia es de lo mejorcito que tenemos en el anime. Y por meter a alguno en God, porque viendo lo que quedan, creo que no va a entrar ninguno en God y creo que tampoco es el hecho de no poner ninguna. Los yoyos. A ver, los yoyos a nivel de lógica, el jamón no lo vamos a contar porque el jamón no le importa a nadie. Los stands, que es lo importante. Los stands a nivel de lógica o reglas, seamos sinceros, no lo han seguido nunca. Porque hay stands que funcionan después de la muerte del usuario, stands que matan a su propio usuario, stands que sudan de su usuario, ¿vale? No siguen ningún tipo de reglas, pero sí que es verdad que nos da probablemente el sistema más versátil y más original a la hora de crear
crear peleas. Es el único sistema de poder el cual te permite que en la misma serie haya una pelea contra una torre eléctrica, una pelea de póker, una pelea parando el tiempo, una pelea reseteando un universo contra un mono. Lo dejamos aquí solo por la originalidad que te puede transmitir esas peleas. No siempre hace falta reglas para crear un buen sistema de poder. Kimetsu no está la sangre demoníaca, pero a nadie le importa la sangre demoníaca. Al final son poderes que tiene cada demonio y poco más. El sistema de poder que nos importa son las respiraciones, que literalmente son esquizofrenia, porque literalmente se lo imagina. La verdad, yo creo que esto va aquí, de calle. Bleach. A ver, el Bleach se basa en el Reiachu y todo esto, que es como la energía espiritual, básicamente. Pueden tener todos los nombres, pero al final es lo mismo. A ver, te crea un sistema relativamente creativo, porque seamos sinceros, los supuestos espadachines, que son los Shinigamis, son bastante originales. Quiero decir, el pavo este que estaba loquito, que era un médico, el Bankai, literalmente te invocaba un bebé gigante. Uno básicamente era una obra de teatro, otros son básicamente pura fuerza física, como puede ser Kenpachi o Ichigo. Creo que esto sí que puede estar en OK. Gurren Lagann tiene sistema de poder, que tiene los mechas y ya está, pero esto no es un sistema de poder per se, ¿no? Es decir, está el tema anti-espiral y todo esto, pero esto yo no lo considero un sistema de poder, ¿eh? Que lo dejamos aquí, porque el sistema de poder, no. Sí tiene espirales, pero crean las espirales. Vamos, yo Gurren Lagann no lo recuerdo por su sistema de poder, era un poco más el tema de voluntad y poco más, no había nada. Es decir, es voluntad per se. Lo dejamos si queréis lo podemos dejar aquí, en malo. Ya está, es voluntad. Por aquí, pero bueno, si queréis lo dejamos aquí. Vale, Shaman King. A ver, Shaman King, Furyuku, que básicamente es más energía espiritual. Pero bueno, Shaman King es básicamente el poder de controlar espíritus y utilizar estos espíritus para luchar. Básicamente es invocar una especie de Pokémon que es un tío muerto. No sé, no está mal, supongo. Supongo que es, que yo recuerde. Tampoco soy el mayor fan de Shaman King, no os voy a mentir. Sé que Fairy Tail no me lo he visto entero, pero que le follen. Fairy Tail es magia y todo lo que sea magia en general es malo. Kill la Kill. Que yo recuerde, el sistema de poder no se basaba básicamente en la ropa. Hilos de vida se llama el poder. Hilos de vida. Eso, correcto. Las armas eran creadas con tecnología alien, una apoyada así, con ropa alien. Y básicamente, al menos la prota, cuando más vergüenza o más encuerada iba, más poderosa era. El sistema de poder era básicamente chicas encueradas pegándose. Creativo es al menos. Sí, supongo que creativo lo podemos meter, pero tampoco era nada espectacular. Akamega Kill. Vale, Akamega Kill básicamente eran utilizar las Teikyu, creo que se llamaban, que eran las armas estas, armas que eran muy peligrosas, armas especiales como puede ser la armadura, la propia espada, esta que creaba hilos y todo esto. Básicamente se basaban en armas y ya está, no había nada más. Un poquito como Gachakuta, pero peor, diría. Blue Exorcist se basa básicamente, bueno, son exorcistas con poderes que cada uno lucha a su estilo, por así decirlo, el estilo que le ha pasado su familia o un poco casi religioso muchas veces que represente. Unos eran con oraciones, no el término son oraciones porque además a lo japonés, pero básicamente son oraciones para tal. Otros son mucho más físicos, como pueden ser el prota y el hermano del prota. Bueno, el hermano con tiros, pero era básicamente eso, ¿no? Y después estaban los demonios que tienen su propia energía demoníaca y ya está. La verdad es que usan contactos con demonios también. Es verdad, también usan contactos con demonios. Tienen razón. Pero yo diría que lo dejamos por aquí. Fire Punch básicamente es gente que nace con poderes y ya está. Gente que nace con poderes y poco más. Algunos pueden ser, muchos eran de regeneración. De hecho, habían bastantes que eran básicamente tíos que se regeneraban. Otros, pues tema de fuego, como es el que asesina, bueno, casi asesina al prota, por así decirlo. Otros electricidad. Pero vamos, básicamente eran tíos que nacían con poderes. Las bendiciones, efectivamente, se llamaban bendiciones, pero no eran mucho más. Lo dejaré aquí porque como sistema de poder es muy básico. Quizás lo podemos dejar aquí, si queréis. Por ser algo parecido a Boku no Hero, supongo, ¿no? Avatar, vamos a hablar un poquito porque creo que Avatar, aunque está aquí de impostor, Avatar tiene muchas cosas a comentar. Porque Avatar es sí, los típicos elementos de plan, pues fuego, tierra, agua, viento. Después están los subtipos, que le da bastante variedad, por así decirlo. La arena, magma control, el acero control y todo esto. Pero vamos, que son tipos y subtipos. Pero Avatar tiene una cosa muy buena, que es el cómo se ejecutan estos elementos. Porque tú ves cada arte marcial que utilizaban para el tema de los elementos y cada arte marcial está basada en artes marciales reales y se notan. Aparte quiero decir, tú ves el tierra control, el arte marcial que utilizan es duro. En plan, los movimientos son golpes duros, son fuertes, son rígidos, tú ves el viento control y es mucho más elástico, suave, movimientos delicados. El agua control también un poco, un tema más, parece un baile, cómo se mueve el agua, el oleaje, las olas. Se nota mucho esa composición que hay a la hora de luchar, por así decirlo. Y yo creo que solo por eso se merece estar en buenas o muy bueno, porque es coger lo básico y llevarlo al extremo de lo que lo puedes llevar para hacerlo bien. Para mí, y creo que eso es de valorar muy positivamente. Personalmente lo veo así, no sé si estáis de acuerdo, pero yo lo veo así. Shingeki no Kyojin, Titanes y ya está, ¿no? Pero no sé, es como algo que no gira en torno a esto. Diría que, pues malo, ¿sabes? Está ahí por estar. Solo Leveling, mierda nefasta. Solo Leveling son, como todo sistema
sistema de manga cazadores que van de la E a la S y después están los S+, por así decirlo, ¿vale? Ya está, no hay más. Y es un poco por lo que te ha tocado. Después está Sun Jinwoo, que básicamente es un protagonista de videojuego que se hace más fuerte aumentando sus estadísticas, lo cual es una mierda. Code Geass, ¿qué sería el sistema de poder? Los diferentes Geass que hay, es decir, los diferentes ojos estos raditos que habían, por así decirlo. Prota, el control mental, un pavo que creo que veía el futuro, pues estaba el padre y la madre por ahí. Aparte de eso, porque como no queramos meter a los mechas, que no creo, ¿no? Lo interesante serían los Geass. Diría, a ver, no está mal porque es lo que mueve la trama, pero tampoco es un sistema de poder que digas tú. Te importa más lo que mueve la trama que el sistema de poder, ¿no? Por así decirlo. Yo lo dejaría en malo. Shingeki nefasto, pues nefasto, coño. Seikon no Kausen. A ver, ¿cómo os explico esto? Básicamente en este, el alquimista tiene que tomar leche, soma, pero es leche, de las tetas de María, de una virgen. Porque esa es como la energía vital, por así decirlo. Y después él es un alquimista más o menos que algunos utilizan el acero. Creo que el prota sacaba una guadaña de acero, el otro utilizaba no sé qué, ya está. Me parece original el cómo saca la energía. Y ese punto se lo tengo que dar. Después el sistema es una mierda. Es demasiado cringe y lo voy a dejar en malo. En nefasto no, porque al menos es original. Me da cabo, lo que yo recuerdo es que existen dos tipos, por así decirlo. Están los anormalidades, que son básicamente gente que es persona hecha para adelante, con mucha voluntad, que nace con poderes, por así decirlo, como puede ser Medaka, que tiene, creo que el poder es el copiarlo absolutamente todo. Gente que es súper fuerte, o gente que tiene poder X y poco más. Y después están los minus. Los minus son básicamente también gente que nace con poderes incluso más rotos, como puede ser el de Old Fiction, Kumagawa. Gente con poderes súper tochos, pero que son tan negativos que no le sacan provecho a sus poderes, porque son depresivos a no poder más. Y como que ese toque está bien, pero tampoco lo metería como un sistema de poder de la polla, lo dejaría aquí. Pokémon, hostia, Pokémon es complicado de valorar, ¿no? A ver, Pokémon, a ver, fuera de coña, Pokémon te presenta sus tipos, 18 tipos eran en total. Unos afectan a otros, súper eficaces, otros neutros, otros no afectan. No diría que está equilibrado, porque no está equilibrado. Mi pobre tipo bicho y tipo planta lo pasan bastante mal. 5 debilidades. Hay que decirle a Pokémon que muchas debilidades son lógicas. Es decir, las debilidades del tipo planta, por mucho que me duelan, son lógicas. A los pájaros, a los bichos, al veneno, tiene sentido. Además, los ataques normalmente son congruentes por lo que representan. Quiero decir, la mayoría de ataques de tipo lucha son físicos, los otros suelen ir por el especial si son especiales. Yo en ese aspecto se lo defiendo, está bien. Está bastante bien, siendo sincero. No creo que sea un sistema malo de poder, la verdad. Creo que cumple con lo que es, ¿eh? No lo digo de coña. Después podríamos sumar las mecánicas como la mega evolución y todo esto. Beyblade, para mí son peonzas que giran. Creo que habían como peonzas que afectaban unas más a otras, pero poco más. No sé si meterlo aquí o dejarlo aquí, ya está, ¿sabes? Digimon. Aquí alguno sea más experto de Digimon que yo, pero Digimon es un poco Pokémon un poco mucho más complejo, ¿no? Por así decirlo. Es decir, hay no sé cuántos tipos de Pokémon que afectan unos a otros. Se me complican mucho más las líneas evolutivas, por así decirlo. Y no sé, de Pokémon no sé tanto como para decirte si está al nivel de Pokémon, por ejemplo. ¿Alguno sabe de Digimon tanto como para decirle está al nivel de Pokémon? O lo dejamos, por ejemplo, en me. Vale, Kaiju 8. A ver, Kaiju 8 la verdad es que malo. Quiero decir, básicamente se basa en... Están los Kaijus por un lado, están los humanos que utilizan un traje que cual pueden sacar mayor o menor potencial, y bueno, puede estar el prota, que básicamente es un Kaiju, que va por un lado diferente. Pero no es consistente, tampoco se trabaja ni se elabora mucho. A más voluntad y más entrenes, más puedes usar el traje y poco más. Bakugan. Yo Bakugan, hasta donde recuerdo, básicamente son un poco lo mismo que Pokémon, en plan, elementos, unos son fuertes contra otros y poco más. El dragón de fuego siempre acaba ganando. Poco más, lo metería aquí, siendo sinceros. Porque lo veo como un Pokémon, pero echado a peor, siendo sinceros. Dino Rey van ok. ¿Van ok? ¿Tanto? Haré caso, no lo sé. Digimon junto a Pokémon. ¿Queréis que metamos estos tres aquí, por así decirlo? A la par. Yo este sí que lo considero malo. Yo recuerdo que es Pokémon, pero peor. Después creo que más adelante les meten armaduras y cosas así. Por tanto, Kaiju es basura. Yo creo que sí, ¿eh? Después tenemos Dorohedoro. A ver, Dorohedoro es sistema mágico. Con magia sí que creo que un poco más trabajadas, como puede ser la magia de En, de los hongos, está bastante bien trabajada. O la magia Gyoza, que era súper fumada y súper rota. Pero al final es un sistema mágico. Creo que está mejor trabajado que Black Clover y compañía, porque el sistema mágico está mejor construido. Al menos las magias son más originales. Quiero decir, existe la magia Gyoza. Existen también los demonios, que eran como entes que estaban por encima de los magos y los controlaban un poquito, por así decirlo. Diría que lo meteré aquí. Para ser un sistema mágico creo que está mejor trabajado, la verdad. Vale, Undead Unlook. Este me parece de los mejores que ha salido en los últimos años. No sé cuántos años tendrá ya Undead Unlook, pero me parece bastante bueno. Están los negadores, que básicamente niegan conceptos, que lo que serían Andy o Fuko. Uno niega la muerte, otro la suerte, o diferentes cosas. Pero básicamente es que niegan un concepto y toda su fuerza parte a partir de ahí. Después están los Uma, que serían los enviados por Dios, que representan un concepto. Porque se puede ser la primavera, puede ser cualquier cosa. Uno era la enfermedad, el verano. A mí como original me parece de los más originales y yo lo metería aquí. No sé si Semigod, pero muy bueno lo metería. Quizás subiría este aquí y este aquí y los dejaré aquí. Yo creo que por lo menos muy bueno se merece. Es verdad, después de las reglas. Las reglas también le dan un puntito, que es básicamente cada vez que consiguen una misión pueden poner una regla al mundo. Uf, a lo mejor lo subo aquí, ¿eh? Inazuma Eleven al final son técnicas y ya está, ¿no? Hay más, ¿no? A ver, Hokuto no Ken es muy simple, pero es padre de la gran mayoría, por así decirlo. Al final es un sistema de que está el sí, si no recuerdo mal, pero bueno, energía
fuerza, tal, y se basan en artes marciales. ¿Cómo era? El Sion Ken y el no sé cuántos. Lo dejaría aquí. Zazbel eran básicamente criaturitas que veían con un libro, que si quemabas el libro al contrario lo matabas, y el que ganara técnicamente se convertía en el jefazo. Pero creo que al final se pasaron sus reglas por el forro del culo. Así que lo dejaría en malo. Al menos en el anime se pasaron por el forro del culo, ¿eh? Yu-Gi-Oh! Es muy inconsistente. Noragami era un poco tema dioses y poco más, ¿no? Dioses y sus armas y todo esto. No era malo, tampoco buenísimo. Este, si no recuerdo mal, son botellas de gaseosas que se convierten en chicas y se pegan entre ellas. Obviamente esto, gente, es un cogote absoluto, ¿no? Y aquí os dejo la tier list ya definitiva. No me he puesto a ordenarlo exactamente si está arriba del otro, este tal. Me da un poquito de pereza. Simplemente los diferentes bloques yo creo que sobra. Y yo creo que está bastante bien. Por cierto, este está aquí en plan coña. Obviamente estaría en malo o nefasto, mejor dicho, pero por la coña está ahí puesto. Lo digo por si acaso, que hay gente que no pilla el humor. Y dejadme en los comentarios si os gusta este formato de videito de tier list, un pelín editadas, tal, bastante tochas, que creo que pueden quedar bastante bien. Dejármelo en los comentarios.